¿Qué tal, amigos y hermanos, hijos del Rey? Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo de diferentes temas que hemos estado hablando a lo largo de varios episodios. Y pues el día de hoy tengo el honor de estar aquí compartiendo sobre este tema con el pastor Gerardo Domínguez. Pastor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Yo creo que va a ser de mucho beneficio para todos. Totalmente de acuerdo. De hecho, el tema que nos concierne el día de hoy es el tema de la familia. Hemos estado hablando o estaremos incluso hablando acerca de la fe, de la familia, de las finanzas y del físico y de los diferentes temas que rondan con base a estos temas centrales, ¿no? Y el día de hoy estaremos hablando sobre la familia, particularmente estaremos viendo sobre los fundamentos bíblicos para el matrimonio. También platicaremos acerca de los desafíos que podemos encontrar dentro del matrimonio y por último hablaremos sobre herramientas prácticas para fortalecer nuestro matrimonio. Así es que prepárense por ahí, tomen su cafecito, agarren su pluma, su libreta para estar apuntando, porque es nuestro deseo y nuestra oración que a través de estas conversaciones y este tiempo ustedes puedan encontrar bendición y palabra de Dios. Y pastor, para comenzar me gustaría iniciar con los fundamentos, con el cimiento. Actualmente vemos en el mundo que hay diferentes ideas, filosofías, incluso hasta cuestiones psicológicas que nos hablan de cómo llevar a cabo un matrimonio o cuál es el propósito del matrimonio. Pero como cristianos nuestro fundamento es la palabra de Dios. Claro. ¿Qué visión encontramos en la Biblia para el matrimonio? Sí, pues es un tiempo muy desafiante para la iglesia y para nosotros como líderes. Así es. Debido a la confusión que las personas, las parejas tienen en relación al matrimonio. Entonces, es importante regresar al diseño, regresar al origen que dio pues el inicio a lo que es el matrimonio y la familia en particular también. Entonces, para poder pues arreglar muchos problemas de nuestra sociedad, es importante regresar a los fundamentos bíblicos del matrimonio. Y el primer fundamento bíblico lo vemos en Génesis 2:24, ¿no? Donde habla de que el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Entonces, es el primer pasaje que podemos ver nosotros en la Biblia, donde nos invita a recordar que el matrimonio no es origen de la sociedad, no lo inventó el ser humano, sino en realidad el inventor del matrimonio es Dios. Buenísimo. Buenísimo que haya iniciado con eso porque es el fundamento. Sí. Nosotros no lo inventamos, es una institución de Dios. Sí. Y como creador, como la persona que instituyó el matrimonio, Él es el que define cuál es el propósito. ¿Cierto? Él es el que dice, ok, lo hice, pero lo hice para esto. Claro. Y creo que, en mi opinión, como todo lo que Dios ha creado, es para revelar quién es Dios, ¿no? Refleja el carácter de quién es Dios, ¿no? Y me gustó ahorita que citaba Génesis 2. Y hay una parte bien importante que es, si nos unimos como una sola carne cuando nos casamos, pero hay una parte antes, ¿no? Que es deja el hombre a su padre y a su madre, ¿no? Esa parte de dejar, ¿no? ¿Qué implica el hecho de dejar para después poder unirme, ¿cierto? ¿Qué cree usted con respecto a esto, pastor? ¿Cuál es la idea detrás del dejar antes? Sí, la idea de dejar a papá y mamá para unirse a su mujer no es olvidarse de ellos. En realidad es simplemente desligarse ya de la familia de su papá y de su mamá para hacer su propia familia, ¿verdad? Que ahora el hombre y la mujer han decidido formar un núcleo familiar, un núcleo en la sociedad, una célula en la sociedad que va a ser para beneficio de la misma sociedad. Sí, sí, totalmente. Y el hecho de unirnos como una sola carne, ¿no? El ya no soy yo, ya no son mis gustos, ya no son mis deseos, ya no, ahora sí que el yo, ¿no? O el mí, y pasa a ser el nosotros, ¿no? Y empezar a procurar a la otra persona. ¿Cómo le entiende usted esta parte de pasamos a ser una sola carne, pastor? Sí, los problemas de hoy en día precisamente ha sido porque cada uno de nosotros como individuos, cuando queremos tener nuestra relación matrimonial con nuestra pareja, todavía llevamos nuestros propios
pensamientos de mí y míos. Y ese es el primer problema en el que se enfrentan las parejas. Sí. El cambio hasta de vocabulario. Ya no es mi carro, ya no es mi dinero, ya no son mis amigos, ahora son mi tiempo, ahora son nuestros. Sí. Entonces desde ahí empieza ya un cambio para fundirse en un solo ser, porque no es simplemente pegar dos partes, en realidad es fundirse. Totalmente. En un solo ser. Por eso es que duele tanto, Miki, cuando se separan. Uh-huh. Por eso es que duele tanto el divorcio. Sí. Alguien comentaba que el divorcio duele tanto como la muerte de un ser amado, porque no solamente se despegó, en realidad estaban fundidos en un solo ser y se arrancó parte de uno del otro. Entonces es tremendo esto, ¿eh? Sí, ahorita que lo explica de esa forma, pienso como si dejara de estar yo completo, ¿no? Sí. Porque si me he fundido como una sola carne con mi esposa y de repente existe esa separación, implicaría entonces que ya no estoy completo. Sí. Es como pregunta, ¿no? Se me viene esa idea, lo cual es bastante fuerte, porque realmente sí deja uno a esa pareja, a esa persona con la cual nos hemos unido, ¿no? Y la verdad es que creo que es morir a uno mismo, porque... Bueno, de hecho yo lo vivo de manera constante, el negarme a mí para ver el bien del matrimonio, el hecho del vocabulario, como usted ahorita lo decía, ¿no? El entender que ya no soy yo solo, ya no ver por mis propias necesidades, ya no ver por mis gustos, incluso hasta manejar la agenda de una manera diferente, y ya ahora es por el bien de ambos, ¿no? Pero creo que es como un sentir de las dos partes, ¿cierto? Sí, de hecho, Miki, eso nos lleva a Efesios 5, donde también es otro fundamento, en donde habla de sométanse unos a otros en Cristo, ¿no? Sí. Entonces, ahí no solo está hablando de la mujer sometiéndose al varón, y a lo mejor esto es radical en algunas personas, pero en realidad también habla de someterse unos a otros. Así es. ¿no? Entonces es bien interesante que podamos recordar que el Señor dejó estos fundamentos, esta palabra, pues para que recordemos que es por el bien de nosotros como pareja. Sí, totalmente. ¿Sí? Qué bueno que tocó esta parte de Efesios, porque a veces pareciera que como hombres nada más agarramos la parte de que el hombre, la mujer se debe de sujetar al hombre, ¿no? Y debe estar sumisa al hombre hasta cierto punto, y hablamos mucho de esa parte, pero está hablando en un contexto de sujetarse unos a otros. Sí. Y en una ocasión me tocó compartir precisamente de ese pasaje, y estaba investigando como la parte original de esa palabra de estar sujetos unos a otros, y podamos resumirlo de una manera un poco más sencilla como sírvanse unos a otros. Así es. Buscar servirle a la persona que está enfrente de mí, buscar servirle a mi esposa, y creo que ahí implica una vez más hacerme yo a un lado e incluso desarrollar el carácter de Jesús, ¿no? Que él mismo lo dijo cuando platicaba con sus discípulos, ¿no? Yo no vine a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Así es. Si recuerdo bien, también está en este pasaje de Efesios en donde nos manda a nosotros como hombres amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, sí, ¿cierto? Sí. ¿Cómo podemos ver este pasaje? ¿Cuál ha sido su experiencia con respecto a este pasaje, pastor? Fíjate que este pasaje está muy interesante porque encierra 3 principios bien tremendos. Este pasaje, el principio primero de someterse, que es servirse el uno al otro. Como pareja, como matrimonio, el servicio es clave, porque al momento en que yo sirvo a mi esposa, ella me sirve a mí, sí, podemos nosotros llevar una vida conyugal mucho más placentera. Así es. Segundo, el siguiente principio habla de que el hombre ame a la mujer, ¿no? Hablando de que la mujer es todo corazón, es sentimiento, es ternura. Dios le ordena, porque es una orden. Para el hombre, que la ame, y que la ame como Cristo amó a la iglesia, y ahí es donde está la clave, ¿no? Bien tremendo. ¿Cómo amó a la iglesia? Pues sacrificial, entregándose a sí mismo, muriendo por su iglesia, sirviendo a su iglesia. Entonces nos está ordenando un amor como el que Cristo le tiene a su iglesia. Ese es el segundo principio que veo en Efesios. Y el tercero tiene que ver con lo que Dios le dice a la mujer también. A la mujer se le pide
que respete a su marido. Oh, sí. El hombre, con la naturaleza que fue creado, necesita dentro de su interior, tiene un deseo interno que es sentirse valorado, sentirse respetado, sentirse admirado. Entonces, cuando la mujer respeta, admira y valora a su esposo, el hombre se siente bien, el hombre se siente amado. Es correcto. No necesita, a lo mejor que lo traten con ternura porque es hombre, ¿no? Pero al respetarlo, al honrarlo, al valorarlo, el hombre ya se siente amado. Entonces, esos 3 principios de someterse, el amar y el respetar, si como pareja, como matrimonio, los sabemos llevar a cabo, vamos a salir adelante. Wow, lo platicamos en 2-3 minutitos, pero creo que incluso una vez habiéndolo entendido, es toda una vida de práctica, ¿cierto? Y dependencia de Dios, porque creo que no podemos llegar a amar con ese amor sacrificial desconectados de quién es Jesucristo, ¿no? Y necesitamos ahora sí que estar conectados a la vid para poder dar ese fruto, ¿no? Entonces estamos ya como teniendo el fundamento bien claro, ¿no? Somos, cuando nos unimos en el sagrado matrimonio, somos una sola carne. Y el matrimonio, la visión de Dios para el matrimonio es servirnos unos a otros, como lo estamos viendo, es amarnos con un amor sacrificial. Y la tercera era, respeto de la mujer hacia el hombre. Buenísimo, porque es nuestro, como si fuera nuestro lenguaje de amor, ¿no? Sí. Recibimos amor de esa manera, a través del respeto. Y curiosamente, en la primera carta a los Corintios, cuando habla del amor, dice, puedes tener fe y puedes tener tal don, tal talento, pero si no tienes amor, de nada vales, como un címbalo que retiñe. Estuve leyendo un poquito y decía que el verdadero amor nunca se acaba. Creo que era la nueva versión internacional. Y esto es interesante porque a veces se podría escuchar, ¿no? Cuando los matrimonios entran en estos desafíos que sí o sí los trae la vida, el diario vivir. Me ha tocado escuchar a personas que dicen, es que siento como que el amor ya se acabó. Ajá. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Realmente es que el amor se acabó o es que los desafíos, es que de repente las caídas, los golpes que se da de repente emocionalmente como que han apagado un poquito o como si lo hubieran puesto por encima como un peso, pero no es que realmente el amor se haya acabado? Es pregunta, porque me llama la atención esto que dice la primera carta a los Corintios, que realmente el verdadero amor nunca se acaba, permanece ahí. Entonces mi pregunta es esta, ¿no? Igual los animo a que se pregunten esta parte. ¿Es entonces que los detalles que trae el matrimonio, que de repente el estar como de manera constante discutiendo, o todas estas situaciones que trae el tener una relación, de repente puede apagar un poco? ¿O cuál es el punto aquí, pastor? Mira, el problema que tenemos los humanos es que hemos confundido la palabra amor con otro tipo de sentimientos. Lo confundimos con pasión, inclusive. Las relaciones sexuales ya se le llama hacer el amor, y no importa con quién, ¿no? Entonces ya estás denigrando la palabra amor por ese lado. Ah, buenísimo, sí. Utilizamos la palabra amor inclusive, yo amo el internet, yo amo los zapatos, yo amo mi coche. Entonces el amor, la palabra amor se ha denigrado mucho. Por eso Primera de Corintios dedica todo un capítulo para recordarnos acerca de lo que es el verdadero amor, ¿no? Entonces, basados con eso, a veces que los matrimonios se casan apasionados, enamorados, pero el amor se está cultivando año con año. Okay. El problema con los parejas modernas, digo porque ahorita se ve un poco más el asunto de las estadísticas de divorcios, es que se casan por todo menos en realidad porque hay amor. Porque el amor, Miki, lo hemos dicho y lo hemos aprendido, que no es un sentimiento. En realidad el amor es una decisión. Wow, así. Así como yo decido odiar o enojarme, así también decido amar, ¿no? Y perdonar. Entonces el amor es una
decisión. Lo que he visto como consejero es que cuando vienen las parejas y me dicen, es que ya se acabó el amor, en realidad no se acabó el amor. Yo quiero decirte, amigo y amiga que nos estás escuchando, no se acaba el amor, en realidad lo que se acaba es la voluntad de seguir adelante con tu pareja. Esto es lo que sucede en la mayoría de las parejas, ¿no? Sí. Entonces, es bien importante detectar la palabra amor. En 1 Corintios habla que esto es lo que nos define como cristianos. Uh-huh. De hecho, dice la palabra de Dios también que el que no ama no ha conocido a Dios. Así es. Porque Dios es amor. Entonces, el amor no se acaba, se acaba la voluntad de amar en realidad. ¿Verdad? Ay, qué fuerte, ¿eh? Sí, estoy totalmente de acuerdo. No es una emoción, no es un sentimiento, es una decisión. El constantemente decidir amar, decidir perdonar, decidir servir, decidir poner primero a la otra persona en lugar de mí. Y entonces llega un momento en el que la voluntad deja de existir para amar a esa persona, ¿no? Es así como que ya estoy cansado por las diferentes situaciones que enfrentamos, ¿no? Los desafíos, los obstáculos, las fricciones que el matrimonio trae cuando no se llegan a resolver. Entonces puede empezar a hacer mella en lo que es la voluntad y traer cansancio, ¿cierto? Lo que me lleva a pensar que entonces se puede revertir. Sí. Porque si ha sido el que ya me lastimó, el que constantemente estamos discutiendo y llega a cansarse emocionalmente la persona y perder la voluntad de amar. Sí. Entonces, si trabajamos, si logramos trabajar con eso, ¿podría quitarse ese peso para que la voluntad tome un segundo aire, por decirlo así? Sí, te puedo platicar inclusive un caso que tuve en Matamoros cuando estaba viviendo allá, en relación a una pareja, una hermana de la iglesia, donde llegó llorando a mi oficina para decirme que le había llegado por parte de su esposo, una demanda de divorcio ya. En aquel tiempo no estaba todavía el divorcio incausado, donde se divorcian sin causa alguna, sino que tenía que firmar la otra persona y todo eso. Y como te comenté, soy abogado de profesión y fue pues para dos cosas: ayuda espiritual, claro, emocional y ayuda legal. A ver qué se hacía. Le dije, mira, ¿qué es lo que él te está diciendo? Pues que ya no me ama, que ya no me quiere, que ya el amor se le acabó, por eso ya no podemos seguir juntos. Entonces le dije, a ver, leí la demanda y todo, le dije, dame una oportunidad, antes de contestar y todo eso, le dije, dame una oportunidad de contactar a tu esposo. Él no era cristiano. Okay. En ese tiempo le llamé por teléfono, le dije, oye, mira, yo soy el pastor, pero también soy abogado, me gustaría platicar contigo primero antes pues de continuar el proceso que tú ya empezaste, ¿no? Uh-huh. Y le platiqué acerca de que el amor no es un sentimiento, el amor no es una emoción. Y le empecé a hablar acerca del amor de Dios y acerca de la responsabilidad de él como esposo, no solamente con sus hijos, porque tienen hijos, pero también con Dios. Y fíjate que Dios hizo el milagro, porque yo le doy toda la gloria a Dios siempre. No es que uno haga nada, en realidad Dios hace todo. Dios es el que convence a través del Espíritu Santo. Sí, de acuerdo. Entonces lo que este hombre hizo fue retirar su demanda de divorcio y darse una nueva oportunidad con su pareja. Entonces, esto fue maravilloso. Sí. No es de todos los días esto que sucede, pero puede suceder cuando les explicas y la persona está receptiva a conocer en realidad cuál es el verdadero amor. Sí, es qué hermoso, ¿eh? Que incluso hasta esperanzador. Sí. Porque a veces estoy como abrumado o la pareja se siente abrumada y a lo mejor ya no tienen esas ganas de seguir amando, pero también así como que quisiera que alguien me ayudara y me como que reavivar esas ganas de seguirlo haciendo, pero a veces el hecho de cuando está uno como encerrado en las situaciones, en los problemas y no pensar con tanta claridad, qué importante es poder acercarnos a alguien que nos permita ver las cosas de una manera diferente y empezar a quitar como ese lastre, ¿no? Empezar paso a paso, sanando, dialogando y todo esto, ¿no?
Pero creo que hay una parte que podemos incluso tocar que es antes de llegar a eso. Sí. Podemos evitar entonces llegar a eso, llegar al punto de ya estoy hasta acá, ya estoy al colmo o la pareja, ambos, ¿no? De ya se me acabaron la voluntad y las ganas de seguir amando a mi pareja. ¿Por qué esperar a llegar a ese punto? Lo que me lleva a pensar entonces que podemos entonces ser cautelosos y evitar llegar a ese momento. ¿Cómo podríamos hacerlo, pastor? ¿Cómo podríamos evitar llegar al tope de se me acabó la voluntad, ya ahora sí que ya fue la gotita que derramó el vaso? ¿Cómo podemos entonces nosotros cuidar nuestro matrimonio y tener como un foquito amarillo y no dejar que llegue al rojo? Sí. ¿Cómo podríamos hacer algo así? Si te está gustando este episodio y está siendo de bendición para ti, para tu vida, quiero invitarte a que te suscribas a nuestros canales y que también le des like y compartas con otros. Comparte la bendición. De igual manera te invitamos a que nos escribas qué es lo que te está llamando la atención, qué te está hablando Dios, que interactúes con nosotros y por último te animamos a que también nos sigas en nuestro sitio web. Mira, hay dos cosas que debe de hacer la pareja. La primera de ellas es, obviamente, dialogar sus problemas hasta poder arreglarlos. Ese es lo primero. El diálogo. El diálogo, la comunicación y el problema, tratar de resolverlo y llegar a un acuerdo. Si no se llega a un acuerdo, entonces pedir ayuda. El problema ahí radica. Como líder, como pastor, como consejero, me he dado cuenta que las parejas muchas veces no piden ayuda. Por ejemplo, si yo como esposo y esposa tengo un problema y no lo puedo resolver, inmediatamente yo voy a buscar consejo para que me ayuden a resolverlo. El problema es que no lo hacen. No sé si por vergüenza o simplemente porque ellos quieren guardar sus propios problemas entre ellos. Sí. Pero si tan solo platicaran con un consejero, platicaran con su pastor y le dijeran, pastor, estoy así con esta situación, ¿qué tips me da? ¿Cómo le hago? Yo creo que se resolverían muchas de las cosas que suceden y sería preventivo. Exacto. Sería preventivo. Sí. Porque los pastores ya solamente a veces, y los consejeros, llegamos a apagar el fuego. Sí. Yo, por muchos años como pastor, siempre a las parejas les pregunto, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, pastor, todo bien. Y un caso que te puedo comentar también es, también en la iglesia, acerca de una pareja que les preguntaba cada domingo, ¿no? ¿Cómo bien? Y se veían muy bien, ¿no? Aparentemente. ¿Todo bien? Sí, todo bien. No hay ningún problema. Todo tranquilo. Y en una madrugada me marca la esposa. Llorando, obviamente, habían tenido una discusión fuerte, que ya su esposo se estaba yendo, se quería ir, que le decía que ya no la quería, y fuimos a esa hora de la madrugada a platicar con ellos, y precisamente era eso, que dejaron que los pequeños problemitas no se resolvieran y que al último explotaran el uno con el otro y que ya estuviera él diciendo, es que yo ya no la quiero, pastor, ya pasaron todo esto y todo aquello. Afortunadamente, igual, Dios es tan bueno que nos da la oportunidad de pues tratar de platicar con ellos y que el Señor les convenza de que el camino no es la separación, porque en realidad lo que nos separa, Miki, yo creo que ya lo sabes y le digo a la audiencia, lo que nos separa no son los problemas en sí, sino cómo abordamos esos problemas. Totalmente. No sabemos abordarlos, no sabemos resolverlos y eso es lo que nos separa. Sí. En realidad, la ignorancia de no saber cómo enfrentar las dificultades. Sí. Wow, qué importante tener a alguien cercano que se le dé la autoridad de verdad de cuestionarnos. Ajá. De cómo estás, realmente cómo estás, e ir un poco más allá del bien. Porque puede ser como una máscara, puede ser una apariencia, le estamos bien, pero creo que es importante tener a alguien cercano al pastor, al consejero, una persona madura, que le demos la autoridad de decirle, escarbe. O sea, vaya un poquito más allá del estamos bien, porque a veces realmente no
o nos puede dar vergüenza o no sabemos cómo empezar a explicar es que estoy pasando esto, ¿no? Y es necesario tener a alguien cercano que nos ayude a aterrizar y a ver las cosas o tratarlas de una manera un poquito más sabia, más prudente para no llegar al foquito rojo, ¿no? Y creo que en lo particular, ahorita que comentaba el asunto del diálogo, Sí. para evitar llegar a ese foquito rojo e ir sorteando los inconvenientes que trae el matrimonio, para nosotros, me refiero a mi esposa y a mí, ha sido algo clave el hecho de constantemente estar dialogando. Para mí ha sido un aprendizaje porque no sé si sean todos los hombres así o cuál sea su experiencia. Tuve que aprender a dialogar. Sí. Porque para mí era, tengo esto, me lo guardo y no, ya, le damos, no pasa nada. Me costaba trabajo sentarme con mi esposa y decirle, es que me siento así e incluso necesito esto. Porque para poder expresar cómo me sentía, necesitaba entender qué era lo que estaba sintiendo. Y decirle a mi esposa, ok, me sentí de esta manera y me gustaría que estuviera pasando esto, ¿no? Entonces es necesario que como hombres también practiquemos un poquito más el hecho de ser sensibles, de sentarnos a platicar con nuestra esposa para poder tener realmente un diálogo que nos ayude a ponernos de acuerdo, ¿no? Y que no haya precisamente esa división por tener dos visiones, ¿no? Entonces para nosotros el hecho de dialogar de manera constante ha sido una clave. E incluso les comparto que procuramos casi cada inicio de mes platicar de una manera un poquito más intencional y ver algunas áreas de nuestra vida, cómo te sientes en el aspecto sexual, cómo te sientes tú como persona, cómo te sientes en cuestión laboral, como en todas áreas, ¿no? Cómo te sientes incluso conmigo. Porque cuando logramos abrir nuestro corazón y expresarnos, creo que nos ayuda a ver algunas cositas que a lo mejor pueden ser bien sencillas y que en el momento se pueden solucionar, pero que si no las abordamos pueden llegar a ser algo grande, ¿no? Entonces, la verdad es que el diálogo para mí y para nuestro matrimonio ha sido algo súper clave, pero es importante aprender a dialogar. Y de hecho, Miki, no es fácil. Te digo, porque todos sabemos que somos diferentes, hombre y mujer, tenemos dos naturalezas completamente diferentes. Dios nos hizo diferentes. Así es. Y para poder encontrar ese diálogo, los dos, hombre y mujer, esposo y esposa, necesitan saber el lenguaje de cada quien. Necesitas conocer que la naturaleza del hombre, por ejemplo, llega del trabajo, llega serio, y se encierra, hablando herméticamente en la mente, se encierra en su mente y él no tiene ganas de platicar, no es el momento. Y eso a veces la esposa no lo entiende. Y la esposa quiere platicar porque ganas, todo el tiempo estuvo esperándolo y todo. Pero cuando ella lo entienda, se va a dar cuenta que va a llegar el momento en el que él va a salirse de ese encierro, de esa cueva, y va a empezar a platicarlo. Cuando no lo entiende uno y el otro, es por eso que vienen los problemas. Es que tú nunca platicas, tú no me dices nada, tú te encierras y no quieres saber nada, pero en realidad es entendernos el uno al otro. Sí. Uno, el hombre, tener la disposición de en su momento platicarlo y dialogarlo, y la mujer esperar para el momento en que él pueda hacerlo, porque si no lo hacen, de ahí vienen los problemas. Sí. Entonces, esa es por eso es que te digo, el fundamento bíblico es regresar al diseñador. Cuando regresamos al inventor del matrimonio, vamos a poder resolver muchos problemas. Nos vamos a evitar muchas lágrimas, de veras, como pareja. Qué importante eso que está diciendo, porque es conocer a la persona con la que estoy viviendo, ¿no? Y creo que describió una escena que gran parte de los matrimonios viven, ¿no? Que el hombre llega del trabajo, llega cansado y a lo mejor no está incluso ni en todas sus facultades mentales para poder tener un buen diálogo. Pero comentaba algo interesante, que es tanto la mujer debe de entender que a lo mejor no es el momento y esperarse esas ganas que tiene, y a lo mejor también el hombre, si ve que de veras es un momento en el que urge, pues a lo mejor dar la milla extra y sentarse a platicar con la esposa porque le está urgiendo, ¿no? Sí. Nos regresamos al inicio, que es morir a uno mismo, ¿verdad? Es que ya traigo ganas de descansar, es que ya traigo ganas de platicar con mi esposo, con mi esposa. Ok, espérate.
¿Es el momento adecuado? ¿Es el tiempo correcto? E incluso una vez ya estando en el diálogo, también tener la apertura, ¿cierto? De escuchar lo que me está transmitiendo y no poner una barrera de decir, es que lo hice por esto, y justificar el por qué estoy actuando de esa manera, ¿no? Y entender realmente lo que me está transmitiendo. Comento esto porque entonces no nada más es sentarme y dialogar, sino hay que saber dialogar. Sí. ¿Cuáles considera que son esas claves en el momento del diálogo para poder llegar a un común acuerdo? Ok. Pues obviamente el diálogo es una comunicación entre dos partes, entonces uno debe de empezar a hablar, el otro a escuchar y a resolver. Yo creo que siempre tratar de llegar a una resolución de ese diálogo, porque si empezamos a hablar, por ejemplo, y a discutir una diferencia o un problema, pero sacamos otro problema que no tiene que ver con el original y sacamos otro que no tiene nada que ver con el otro, nunca vamos a desenredar esa madeja. Por eso lo que recomiendo siempre en una discusión es, resuelve el problema que empezaste y termínalo. Dale una solución. Y si hay otro tema que tratar, pues vuélvelo a tratar en otro momento. Pero siempre traten de dialogar una diferencia, un problema, una situación a la vez. Así es. Entonces, eso es bien importante. Y hago un anuncio, Miki. Vamos a tener un masterclass de Buenísimo, esto sí. Precisamente. Así es. Vamos a hablar acerca de cómo enfrentar las diferencias, de cómo pelear entre pareja. Les vamos a enseñar a pelear. Eso es buenísimo. Es bueno saberlo hacer. A veces podemos tener la idea de que la discusión, no es bueno que discutas. No, por supuesto que es buenísimo. Ajá. Siempre y cuando creo que sea con amor y respeto, ¿cierto? Entonces les animamos, si ahorita que estén escuchando este podcast ya no está disponible en vivo esta masterclass, seguramente la vas a encontrar por ahí en nuestra plataforma grabada para que puedas aprender precisamente esto de cómo pelear. ¿Cómo se llama? ¿Cómo pelear se llama? ¿Cómo pelear, cómo discutir sin salir lastimado? Ah, buenísimo. Entonces, les vamos a enseñar a ponerse los guantes entre pareja, pero no se van a lastimar, van a resolver sus problemas, sus discusiones. Eso está padrísimo, porque incluso si mantenemos la visión de que somos uno y vamos a sentarnos a pelear por el bien del matrimonio. Sí. Eso está hermoso. En una ocasión, platicando con mi esposa, estábamos peleando en este ambiente, sí. Estábamos en el estira y el afloja, la discusión. Y hubo un momento en que nuestras opiniones sí estaban muy divididas. Y gracias a Dios yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Y ella me dijo, ¿pero porque tú lo estás diciendo? Y en un buen diálogo, ¿no? Ajá. O sea, sin levantar la voz, es algo que también procuramos. Vamos a dialogar y a decir lo que tenga que decir sin levantar la voz o sin tratar de imponer. Vamos a dialogar, ¿no? Y le dije, ¿qué crees que no? Vamos a hacerlo así porque aquí está escrito. Y eso ha sido algo que nos ha bendecido mucho, pastor. Yo hacerme a un lado, ella se hace a un lado. ¿Y qué nos dice el Señor que tenemos que hacer en esta situación? Sí. Y cuando lo hemos puesto a Él en el centro y nuestro diálogo es con una intención de amar, de perdonar, de ser paciente y todo esto que dice el amor, e incluso buscar el bien del matrimonio conforme a lo que Dios dice que es el bien, para nosotros ha sido fundamental. Sí. La palabra, ¿qué es lo que dice la palabra? Yo me hago a un lado y ser obediente a lo que Dios dice. Sí, bueno, desafortunadamente también hay personas que no creen en la Biblia. Y vamos a tener probablemente aquí parejas que nos están viendo que a lo mejor dicen, pues, está bien lo que dicen, pero yo no creo en lo que dice la Biblia. Ya no, yo ahora lo que te puedo decir es, no lo hagas por lo que dice a lo mejor la Biblia, dilo porque va a ser de beneficio para ti. Así es. Dilo porque va a mejorar tu relación de pareja. Hazlo porque vas a empezar a ver resultados positivos en ti, en tu esposa y en tus hijos. Si empiezas a poner en práctica ciertos valores, ¿verdad? Que aunque tú dices, no creo en Dios, no creo en la Biblia, cree en el sentido de que va a traer consecuencias positivas para ti. Entonces, toma estos consejos, pero ponlos en práctica. Totalmente. Qué bueno que tocó ese punto, porque en la Biblia, por supuesto, ¿no? Es la palabra de Dios, pero en la cual también encontramos principios prácticos para el diario vivir, ¿no? Sí. Y creo que eso es parte fundamental del cristianismo.
ahora sí que hagan la prueba, ¿no? Sí, eso claro. sería ideal. Pastor, para ir perfilando el cierre, estamos hablando, nos enfocamos mucho en el tema del diálogo, lo cual es buenísimo y creo que hay todavía mucho más que platicar respecto a este tema, que creo que es un pilar Sí. del fundamento o del matrimonio, ¿no? ¿Qué otro pilar considera usted fundamental para el buen funcionamiento del matrimonio? Ya vimos el diálogo, pero si pudiera decir uno más, en su experiencia, ¿cuál cree que es? Pues sin duda es el amor incondicional. O sea, estamos hablando de un amor en el que vas a amar a tu pareja incondicionalmente, porque parece ser que nuestro amor humano que tenemos, normal, es yo te amo, pero si tú me haces favores, yo te amo porque tú me ayudas, yo te amo porque tú me amas, pero pues el día que ya no me hagas favores y ya no me ayudes, y ya no me sirvas, yo ya no te voy a poder amar. Entonces, creo que el segundo sería más importante, amor incondicional, porque tu pareja tiene defectos, pero tú también los tienes. Tu pareja tiene virtudes, tú también las tienes. Y a pesar de esos defectos y virtudes, voy a amarte. Y es una decisión, como decía al principio. Entonces, ese sería el otro pilar para que el matrimonio siguiera adelante, el decidir amar a mi pareja de manera incondicional. Uy. Y no es fácil, pero lo puedes hacer. Sí, definitivo. De hecho, le comparto que yo iba a decir que el tema del perdón. Sí, ese es otro también. Es que hay varios valores que nos ayudan. Sin embargo, creo, pastor, que usted lo encerró ahorita con Ajá. el amor incondicional, porque el amor incondicional, si yo amo a mi pareja de una manera incondicional, voy a perdonar. Voy a perdonarle. Entonces creo que el amor incondicional lo engloba bastante bien, ¿no? El perdón, la misericordia, la paciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que, como bien lo dijo usted, puede ser muy difícil, es algo complicado el amor incondicional, porque a veces es por encima incluso de, si no estoy recibiendo, ¿verdad? Es como un amor diferente a lo que el mundo normalmente está acostumbrado a hacer. Doy porque me das. Sí. Pero nosotros estamos llamados, incluso hasta como hombres, particularmente como hombres, creo que tenemos el llamado a tener la iniciativa, ¿cierto? De que nosotros iniciemos a amar de esa manera incondicional, porque pues Dios nos ha hecho así, ¿no? Como hombres, como líderes, como la cabeza del hogar, hablando de que la cabeza es la que sirve, hablando de que la cabeza es la punta de lanza, ¿cierto? Entonces creo que Dios nos está llamando precisamente a esa parte, ¿no? De iniciar nosotros con ese amor incondicional. En lo particular, creo que separados de Dios está en chino, ¿no? Sí. Nos podemos meter en situaciones que de repente pues no son posibles para nosotros, ¿no? En nuestra humanidad. Creo que es esencial llenarnos de ese amor incondicional que Dios tiene por nosotros, llenarnos de la capacidad que viene por medio de su Espíritu Santo como hijos del reino, hablando Sí. que como cristianos que somos, para poder amar de esa forma como Cristo ha amado a la iglesia, ¿no? La importancia entonces que nosotros como hombres pasemos esos tiempos de comunión con Dios, saciándonos, llenándonos de Él, para que de ese amor podamos compartir a nuestras esposas, ¿no? Sí, y definitivamente tú has tocado un tema importante que es la comunión con Dios. Y siempre que doy consejería a los creyentes, ¿verdad? Primero, a los creyentes les recomiendo que no pasen la noche o el día, no se vayan a dormir sin haber orado juntos, sin haberle dado gracias a Dios por ese día juntos. Porque me he encontrado con personas que dicen que yo sí oro, pero yo allá y ella allá, o no se nos ocurre orar. Eso es clave también, en la pareja cristiana, en el matrimonio cristiano. Y a los que cuando aconsejo personas que no son creyentes, pues primero los animo, ¿no? A buscar y a creer en Dios y a entregar sus vidas a Dios, y que sea Dios el guía de sus vidas. Y entonces también les recomiendo que pues platiquen con Él juntos. Y esto también es clave en una relación, ¿no? La oración juntos, el poder, no irse a dormir enojados. Es bíblico eso, ¿no? Sí. No se ponga el sol sobre tu enojo. Entonces, hablamos siempre y el consejo es no te vayas a dormir enojado,
enojada, oren y pues reconcíliense, ¿no? Entonces es clave también. Sí, me hizo recordar a un pastor que compartía, llegó una persona a pedir consejería, ¿no? Y le dice, pastor, lo que pasa, de hecho esta persona se congregaba en otro lugar, pero tenía amistad con este otro pastor, ¿no? Y dice, pastor, es que estoy teniendo estos detalles con mi pastor y quisiera platicar con usted. Y le dice, antes de que platiques, siéntate, vamos a orar. Y tú vas a orar por tu pastor. Uh-huh. Y se pone a orar por su pastor y dice, ok, ahora sí vamos a platicar, ¿no? Me dice, ¿qué cree que ya no? Había sanado su corazón, claro, ¿no? De eso que traía en situación con su pastor. Y esto lo traslado a lo que ahorita usted está diciendo, la importancia de orar entre nosotros como matrimonio, aunque haya por ahí esa situación, sentarnos a orar, porque creo que la oración sana nuestros corazones, ¿verdad? Posiciona nuestros corazones conforme a la voluntad de Dios, como si nos sintonizara con Él, y creo que eso trae sanidad. Y eso es súper importante, la práctica de la oración como matrimonio. Sí. Muchísimas gracias por eso. Nada. Pastor, pues no sé si guste decir algo más a las personas que están escuchando, que nos están viendo para cerrar con este episodio. Sí, pues solamente animarlos para que recordemos y regresar al diseñador del matrimonio, pues para saber qué hacer. Aquí está el manual para que podamos nosotros llevar a cabo nuestro matrimonio como debe de ser y nos vaya bien en la vida. Así es de que regresa al manual. Buenísimo. Y vas a ver que te va a ir mejor. Buenísimo. El punto de partida. Sí. Excelente. Muchísimas gracias. Amigos y hermanos, les animo a que nos escriban por ahí cuando estén escuchando o que estén viendo este episodio y que nos compartan sus opiniones. ¿Qué les ha servido a ustedes? ¿Cuáles han sido también esas situaciones que han enfrentado y cómo han logrado salir adelante para que juntos nos edifiquemos? Y de igual manera los animamos a que compartan y a que nos sigan en nuestras redes sociales que les aparecerán por aquí abajo. Les mandamos un fuerte abrazo y Dios les bendice.